Buen día. Damos inicio al bloque 5 llamado la parábola. Comenzaremos por el tema 5.1 Definición y elementos de la parábola. Comenzando por la definición de parábola, tenemos que es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. Con esto pasaremos a ver cuáles son los elementos que la conforman dentro del plano cartesiano. Iniciando por un vértice que en este caso está ubicado en el origen, un punto que se llamará foco, y a la distancia que hay entre el vértice y el foco la denominaremos distancia focal, identificándola con la letra P. Esta misma distancia, pero hacia el lado opuesto de donde se ubica el foco, nos servirá para ubicar la directriz de la parábola. Y una línea imaginaria con un valor de 4p, o sea de 4 veces la distancia focal, distribuyéndola a cada lado equitativamente del foco, será el lado recto de la parábola. Al ya tener todos estos elementos ubicados, es posible trazar la parábola, la cual al trazarla deberá de tocar los extremos de su lado recto y el vértice. Continuamos con el tema 5.2 Parábola con vértice en el origen. En este tema veremos 4 casos de parábolas que tienen su vértice en el origen e iniciaremos por aquellos que tienen su eje de simetría horizontal. Este será el primer caso, en donde el valor de P será positivo y por lo tanto será mayor a 0, por lo que la parábola se abrirá hacia la derecha, y utilizaremos las siguientes fórmulas. El vértice tendrá coordenadas de 0,0, el foco coordenadas de P, 0, la ecuación de la parábola será y cuadrada es igual a 4px, la ecuación de la directriz será x es igual a menos p, y para obtener el valor del lado recto se utilizará el valor absoluto de 4 por p. El siguiente caso con eje de simetría horizontal será este, en donde el valor de p será menor a 0 y por lo tanto la parábola abrirá hacia la izquierda, por lo que en este caso la distancia del vértice al foco se encuentra sobre las unidades negativas del eje de las x, y por lo tanto se utilizarán las siguientes fórmulas. El vértice tendrá coordenadas de 0,0, el foco será menos p, 0, la ecuación de la parábola será y cuadrada es igual a menos 4px, la ecuación de la directriz será x es igual a p, y para obtener el lado recto será el valor absoluto de 4p. Continuamos con los siguientes dos casos de parábolas con vértice en el origen, pero con el eje de simetría vertical, iniciando por este caso, en donde p al tener un valor positivo será mayor a 0 y por lo tanto la parábola se abrirá hacia arriba, por lo que se utilizarán las siguientes fórmulas. El vértice tendrá coordenadas de 0,0, el foco coordenadas de 0,p, la ecuación de la parábola será x cuadrada es igual a 4py, la ecuación de la directriz será y es igual a menos p, y el lado recto será igual al valor absoluto de 4p. El último caso de parábola con vértice en el origen y eje de simetría vertical será este, en donde p dentro de la parábola al tener un valor negativo será menor a 0 y por lo tanto la parábola se abrirá hacia abajo, por lo que utilizaremos las siguientes fórmulas. Foco coordenadas de 0, menos p, la ecuación de la parábola será x cuadrada es igual a menos 4py, la ecuación de la directriz es igual a y es igual a p, y el lado recto es igual al valor absoluto de 4p. Algo a tomar en cuenta es que el signo que tenga p, ya sea positivo o negativo, solo se tomará en cuenta para identificar qué caso de parábola es. Y dentro de las fórmulas, el valor de p será considerado como un valor positivo.
Ya mencionados los 4 casos de parábolas con vértice en el origen, pasaremos a realizar los siguientes ejemplos, en donde se pide graficar y determinar la ecuación de la parábola con vértice en el origen, además de determinar la ecuación de la directriz y longitud del lado recto en los siguientes casos: foco con coordenadas de 3,0, foco con coordenadas de -2,0, foco en 0,5 y foco en 0,-4. Iniciaremos por el caso en donde el foco está ubicado en 3,0. Dentro del plano cartesiano, ubicaremos los datos que ya conocemos, como el vértice que se ubica en el origen con coordenadas de 0,0. Continuaremos con el foco, que está ubicado en 3,0. La distancia focal que hay entre el vértice y el foco será igual a 3 unidades positivas dentro del eje de las X. Por lo tanto, esto corresponde al primer caso mencionado, y utilizaremos las siguientes fórmulas. Continuaremos trazando la distancia focal hacia el lado contrario en donde se ubica el foco, para con esto ubicar la directriz de la parábola. Continuamos determinando cuál es la ecuación de la directriz, con la fórmula x es igual a menos p, en donde sustituiremos el valor de p, que es 3, y nos quedará x es igual a menos 3. Como podemos observar, la ecuación de la directriz obtenida corresponde a donde la hemos ubicado anteriormente. Ahora continuamos a determinar el lado recto de la parábola, con la fórmula lado recto es igual al valor absoluto de 4 por p. Sustituiremos el valor de p y quedará que es igual al valor absoluto de 4 por 3. Realizamos la multiplicación y tendremos que el lado recto es igual a 12. Ya que sabemos que el lado recto mide 12 unidades, pasaremos a trazarlo dentro del plano, distribuyendo las 12 unidades desde el foco hacia cada uno de los lados, por lo tanto serán 6 unidades hacia arriba y 6 unidades hacia abajo. Ahora ya tenemos los elementos para poder trazar nuestra parábola, la cual pasará por el vértice y cada uno de los extremos del lado recto. Lo que queda por determinar será la ecuación de la parábola, en donde utilizaremos la fórmula y cuadrada es igual a 4px. Dentro de esta fórmula sustituiremos el valor de p, lo que nos queda y cuadrada es igual a 4 por 3 por x. Realizamos esta multiplicación y nos quedará y cuadrada es igual a 12x. El último paso por realizar será igualar esta ecuación a 0 y nos quedará y cuadrada menos 12x es igual a 0. Por lo tanto, la parábola con vértice en el origen y un foco ubicado en 3,0 tiene la ecuación de y cuadrada menos 12x igual a 0. Continuamos con el siguiente caso, en donde la parábola tiene vértice en el origen y un foco en menos 2,0. Iniciaremos graficando los datos que ya conocemos dentro del plano cartesiano, como las coordenadas del vértice en 0,0 y el punto donde se localiza el foco en menos 2,0. La distancia focal que hay del vértice al foco, como podemos observar, es de 2 unidades. Por la posición que tienen los puntos podemos ver que el eje de simetría de esta parábola es horizontal, pero la distancia focal está ubicada sobre los valores negativos del eje de las X. Por lo tanto, esta parábola corresponde con el segundo caso. Así que utilizaremos las siguientes fórmulas. Ahora continuaremos trazando la distancia focal hacia el lado opuesto de donde se ubica el foco para localizar la directriz de la parábola. Pasamos a determinar la ecuación de la directriz con la fórmula x es igual a p. Dentro de esta fórmula sustituiremos el valor de p y tenemos que la ecuación de la directriz es x es igual a 2, que como podemos observar, esta ecuación corresponde a donde hemos localizado la directriz dentro del plano.
Continuamos determinando el lado recto de la parábola con la fórmula LR es igual al valor absoluto de 4P, en donde sustituiremos el valor de P, obteniendo que el lado recto es igual al valor absoluto de 4 por 2. Realizamos esta multiplicación y nos quedará LR es igual a 8. Ahora este valor obtenido lo trazaremos dentro del plano cartesiano, ubicando 4 unidades por arriba del foco y 4 unidades por debajo del foco. Y ahora que ya contamos con todos los elementos necesarios, pasaremos a trazar la parábola, la cual deberá de tocar el vértice y los extremos del lado recto. Por último, determinaremos la ecuación general de la parábola, utilizando la fórmula y cuadrada es igual a menos 4px. En esta sustituiremos el valor de p y quedará y cuadrada es igual a menos 4 por 2 por x. Realizamos esta multiplicación y nos quedará y cuadrada es igual a menos 8x. Igualamos esta ecuación a 0 pasando el menos 8x hacia la izquierda y nos quedará y cuadrada más 8x es igual a 0. Por lo que la parábola con vértice en el origen y un foco en menos 2,0 tendrá una ecuación de y cuadrada más 8x igual a 0. Continuamos con la siguiente parábola que tiene vértice en el origen y foco en 0,5. Comenzaremos graficando los datos que ya conocemos, como el vértice que está en 0,0, el foco que se ubica en 0,5. Determinamos la distancia focal que hay del vértice al foco y veremos que P es igual a 5 unidades. Por lo tanto, al ver la posición que tiene el vértice y el foco, sabemos que esta parábola corresponde a uno de los dos casos en donde el eje de simetría es vertical, y dado que la distancia focal se encuentra ubicada sobre los valores positivos del eje de las y, concluimos que esta parábola corresponde al tercer caso antes mencionado, por lo que utilizaremos las siguientes fórmulas. Continuamos trazando la distancia focal al lado opuesto de donde se encuentra el foco para localizar la directriz que tendrá la parábola. Y ahora determinaremos su ecuación con la fórmula y es igual a menos p, en donde sustituiremos el valor de p que es igual a 5, y nos quedará y es igual a menos 5, que como podemos observar coincide con el valor en donde antes hemos trazado la directriz dentro del plano. Continuamos determinando el lado recto de la parábola con la fórmula LR es igual al valor absoluto de 4 por P. Sustituiremos el valor de P y nos quedará LR es igual al valor absoluto de 4 por 5. Realizamos esta multiplicación y tendremos que el lado recto es igual a 20. Trazamos este lado recto dentro del plano contando 10 unidades a cada lado del foco, 10 hacia la derecha y 10 hacia la izquierda. Ya que contamos con estos elementos, pasamos pues a trazar nuestra parábola, la cual deberá de pasar por los extremos del lado recto y el vértice ubicado en el origen. Por último, determinaremos la ecuación general de la parábola utilizando la fórmula x cuadrada es igual a 4py. Dentro de esta fórmula sustituiremos el valor de p y nos quedará x cuadrada es igual a 4 por 5 por y. Realizamos esta multiplicación y nos quedará x cuadrada es igual a 20y. Igualamos esta ecuación a 0 pasando el 20y hacia la izquierda como un valor negativo y nos quedará x cuadrada menos 20y es igual a 0. Por lo tanto, esta parábola que tiene un vértice en el origen y un foco en 0,5 con un eje de simetría vertical tiene por ecuación general x cuadrada menos 20y igual a 0. Finalizamos con la parábola que tiene un foco en 0,-4 y un vértice en el origen. Comenzaremos graficando los datos que ya conocemos, como que el vértice está ubicado en 0,0,
y el foco en 0,-4. Identificamos la distancia focal que hay del vértice al foco y veremos que P es igual a 4. Por la posición en la que se encuentran ubicados el vértice y el foco de la parábola, podemos identificar que esta parábola corresponde a uno de los casos en donde el eje de simetría es vertical. Y dado que la distancia focal se encuentra ubicada sobre los valores negativos del eje de las y, concluimos que esta parábola corresponde al cuarto caso mencionado anteriormente, por lo que utilizaremos las siguientes fórmulas. Continuamos trazando la distancia focal hacia el lado opuesto de donde se encuentra nuestro foco, en donde trazaremos la directriz de la parábola. Para determinar la ecuación, utilizaremos la fórmula y es igual a p, donde sustituiremos el valor de p, y la ecuación de la directriz será y igual a 4, que como podemos ver corresponde a donde hemos localizado la directriz. Continuamos determinando el lado recto de la parábola con la fórmula LR es igual al valor absoluto de 4p. Dentro de esto sustituimos el valor de p y nos quedará LR es igual al valor absoluto de 4 por 4. Realizamos la multiplicación y nos quedará LR es igual a 16. Trazamos este lado recto de 16 ubicando 8 unidades hacia la derecha del foco y 8 unidades hacia la izquierda del foco. Ya que contamos con estos elementos, ahora nos es posible trazar la parábola, la cual deberá de pasar por cada uno de los extremos del lado recto y el vértice. Por último, determinaremos la ecuación de la parábola con la fórmula x cuadrada es igual a menos 4py. Sustituiremos el valor de p y nos quedará x cuadrada es igual a menos 4 por 4 por y. Realizamos esta multiplicación y tendremos x cuadrada es igual a menos 16y. Igualaremos esta ecuación a 0 pasando el menos 16y hacia el lado izquierdo como un valor positivo y tendremos x cuadrada más 16y es igual a 0. Por lo tanto, esta parábola con vértice en el origen, un eje de simetría vertical y un foco en 0,-4 tiene una ecuación de x cuadrada más 16y igual a 0. Concluiremos el bloque con el tema 5.3, parábola con vértice fuera del origen. Aquí veremos 4 casos de parábolas en donde su vértice no se encuentra ubicado en el origen y por lo tanto deberemos de tener datos de las coordenadas del vértice y las coordenadas del foco. Comenzando con los primeros dos casos, donde su eje de simetría es horizontal. El primer caso será este, en donde pueden observar que el valor de p dentro de la parábola es positivo y por lo tanto es mayor a 0, por lo que la parábola se abrirá hacia la derecha y utilizaremos las siguientes fórmulas. Vértice tendrá coordenadas de h, k, foco de h más p, k. La ecuación de la parábola es y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h. La ecuación de la directriz es x es igual a h menos p, y para determinar el lado recto se utilizará el valor absoluto de 4 por p. El segundo caso con eje de simetría horizontal será este. Aquí el valor de p dentro de la parábola tiene valores negativos y por lo tanto es menor a 0, por lo que la parábola se abrirá hacia la izquierda. Y utilizaremos las siguientes fórmulas. El vértice tendrá coordenadas de h, k, foco de h menos p, k. La ecuación de la parábola será y menos k al cuadrado es igual a menos 4p por x menos h. La ecuación de la directriz es x es igual a h más p, y para determinar el lado recto se utilizará el valor absoluto de 4 por p. Continuamos con las parábolas en donde su eje de simetría será vertical. Este será el tercer caso y como podemos observar el valor de p es positivo, por lo tanto es mayor a 0 y la parábola se abrirá hacia arriba. En este caso utilizaremos las siguientes fórmulas. Vértice tendrá coordenadas de h, k, foco de h, k más p. La ecuación de la parábola será x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k.
La ecuación de la directriz y es igual a k menos p y el lado recto es igual al valor absoluto de 4 por p. El cuarto caso de parábola con eje de simetría vertical es en donde el valor de p será negativo y por lo tanto será menor a 0, por lo que la parábola se abrirá hacia abajo, y utilizaremos las siguientes fórmulas. Vértice tiene coordenadas de h, k, foco de h, k menos p. La ecuación de la parábola será x menos h al cuadrado es igual a menos 4p por y menos k. La ecuación de la directriz es y igual a k más p y el lado recto es igual al valor absoluto de 4 por p. Recordando nuevamente que el signo que tenga p solo nos servirá para identificar qué caso de parábola es, y dentro de las fórmulas se utilizará como valor positivo. Dicho esto, pasaremos a realizar los ejemplos de este tema, en donde se pide graficar y determinar la ecuación de la parábola con vértice fuera del origen, además de determinar la ecuación de la directriz y longitud del lado recto en los siguientes casos. Iniciaremos por el caso en donde el vértice tiene coordenadas de 2,5 y un foco en 5,5. Dentro del plano cartesiano graficaremos estos datos. En 2,5 ubicaremos el vértice y en 5,5 ubicaremos el foco. Determinamos la distancia focal que hay del vértice al foco y tendremos que P es igual a 3 unidades. Viendo la forma en la que está colocada el vértice y el foco, sabemos que esta parábola tendrá un eje de simetría horizontal. Y ya que el valor de P en este caso es positivo, sabemos que corresponde al primer caso, por lo que para esta parábola utilizaremos las siguientes fórmulas. Y ahora, antes de continuar, dentro de las coordenadas del vértice identificaremos al 2 como h y al 5 como k. Continuamos trazando la distancia focal de 3 al lado contrario de donde se ubica el foco, para con esto localizar la directriz de la parábola. Continuamos determinando la ecuación de esta directriz con la fórmula x es igual a h menos p. Dentro de esta fórmula sustituiremos el valor de h antes identificado y el valor de p, quedándonos x es igual a 2 menos 3. Realizamos esta operación y nos quedará x es igual a menos 1. Continuamos determinando el lado recto de la parábola con la fórmula LR es igual al valor absoluto de 4 por p. En esta fórmula sustituimos el valor de p y nos quedará LR es igual al valor absoluto de 4 por 3. Realizamos la multiplicación y nos queda que el lado recto es igual a 12. Trazaremos este lado recto colocando 6 unidades por arriba del foco y 6 unidades por debajo del foco. Y ya que contamos con estos elementos, pasamos a trazar pues la parábola, la cual tocará los extremos del lado recto y el vértice. Por último, determinaremos la ecuación general de la parábola con la fórmula y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h. En esta sustituiremos los valores de k, de p y de h, y la fórmula nos quedará y menos 5 al cuadrado es igual a 4 por 3 por x menos 2. Desarrollamos el binomio al cuadrado de y menos 5 al cuadrado y realizamos las multiplicaciones de 4 por 3 y nos quedará y cuadrada menos 10y más 25 es igual a 12 por x menos 2. Realizamos la multiplicación de 12 por x menos 2 y nos quedará y cuadrada menos 10y más 25 es igual a 12x menos 24. Ahora pasaremos a igualar esta ecuación a 0, pasando el 12x y el menos 24 hacia la izquierda de la igualdad, quedándonos y cuadrada menos 10y más 25 menos 12x más 24 es igual a 0. Por último, haremos reducción y orden de términos, quedándonos y cuadrada menos 12x menos 10y más 49 es igual a 0. Por lo tanto, esta parábola con vértice fuera del origen en las coordenadas de 2,5 y un foco en 5,5. Tiene una ecuación de y cuadrada menos 12x menos 10y más 49 igual a 0.
Continuamos con el siguiente caso, que tiene un vértice en -1,4 y un foco en -5,4. Pasaremos a graficar estos datos que ya tenemos dentro del plano cartesiano, ubicando en -1,4 el vértice y en -5,4 el foco. Determinamos la distancia focal que hay del vértice al foco, identificando que P es igual a 4 unidades. Por la forma en la que está ubicado el vértice y el foco, y los valores negativos de la distancia focal, veremos que esta parábola corresponderá al segundo caso antes mencionado. Por lo tanto, utilizaremos las siguientes fórmulas. Y antes de continuar, pasaremos a identificar dentro de las coordenadas del vértice al -1 como h y al valor de 4 como k. Ahora continuamos trazando la distancia focal de 4 unidades al otro lado de donde se encuentra el foco, para con esto localizar la directriz que tendrá esta parábola. Continuamos determinando la ecuación de esta directriz con la fórmula x es igual a h más p. En esta fórmula sustituimos el valor de h y el valor de p y nos quedará x es igual a -1 más 4. Realizamos la operación y la ecuación de la directriz será x es igual a 3, que como podemos observar corresponde a donde hemos ubicado anteriormente la directriz. Continuamos determinando la longitud del lado recto de esta parábola con la fórmula LR es igual al valor absoluto de 4 por P. Sustituimos el valor de P y nos quedará LR es igual al valor absoluto de 4 por 4. Realizamos la multiplicación y LR será igual a 16. Esta longitud la trazaremos dentro de nuestro plano poniendo 8 unidades por arriba del foco y 8 unidades por debajo del foco. Ya que contamos con los elementos necesarios, pasaremos a trazar la parábola, la cual deberá de tocar los extremos del lado recto y el vértice, quedando de esta forma. Por último, determinaremos la ecuación general de la parábola con la fórmula y menos k al cuadrado es igual a menos 4p por x menos h. Sustituimos el valor de k, de p y de h dentro de la fórmula y nos quedará y menos 4 al cuadrado es igual a menos 4 por x menos menos 1. Desarrollamos el binomio al cuadrado que está ubicado a la izquierda de la igualdad y desarrollamos las operaciones a la derecha de la igualdad y nos quedará y cuadrado menos 8y más 16 es igual a menos 16 por x menos 1. Realizamos esta operación de menos 16 por x menos 1 y nos queda y cuadrada menos 8y más 16 es igual a menos 16x menos 16. Esta ecuación la igualaremos a 0 pasando el menos 16x y el menos 16 hacia la izquierda de la igualdad como valores positivos y nos quedará y cuadrada menos 8y más 16 más 16x más 16 es igual a 0. Realizamos reducción y orden de términos y la ecuación nos queda y cuadrada más 16x menos 8y más 32 es igual a 0. Por lo tanto, esta parábola con vértice fuera del origen en coordenadas de menos 1,4 y un foco en menos 5,4 tiene por ecuación general y cuadrada más 16x menos 8y más 32 igual a 0. Continuamos con el siguiente caso, en donde el vértice estará ubicado en 5,2 y el foco en 5,7. Comenzaremos graficando estos datos que ya tenemos, colocando en 5,2 el vértice y en 5,7 el foco. Continuamos determinando la distancia focal que hay del vértice al foco, dándonos que P es igual a 5. Por la posición que tiene el vértice y el foco y que P tiene un valor positivo, podemos concluir que esta parábola corresponde al caso número 3 presentado anteriormente, por lo que utilizaremos las siguientes fórmulas. Y antes de continuar desarrollando la parábola, identificaremos dentro de las coordenadas del vértice al 5 como h y al 2 como k. Ahora continuaremos trazando la distancia focal de 5 unidades al otro lado de donde se encuentra el foco, para con esto ubicar la directriz de la parábola. Continuamos determinando la ecuación de esta directriz con la fórmula y es igual a k menos p.
Dentro de esta sustituiremos el valor de k y el valor de p y nos quedará y es igual a 2 menos 5. Realizamos la operación y nos quedará y es igual a menos 3, que como podemos observar coincide en donde hemos ubicado anteriormente la directriz. Seguimos por determinar el lado recto de la parábola con la fórmula LR es igual al valor absoluto de 4 por P. Dentro de esta sustituimos el valor de P y nos queda LR es igual al valor absoluto de 4 por 5. Realizamos esta multiplicación y nos quedará LR es igual a 20. Pasamos a trazar la longitud del lado recto de la parábola colocando 10 unidades a la derecha del foco y 10 unidades a la izquierda del foco. Con estos elementos ya estamos listos para trazar la parábola, la cual deberá de tocar los extremos del lado recto y el vértice. Por último, determinamos la ecuación general de la parábola con la fórmula x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k. Sustituiremos los valores de h, de p y de k dentro de la fórmula y nos quedará x menos 5 al cuadrado es igual a 4 por 5 por y menos 2. Desarrollamos el binomio al cuadrado de x menos 5 al cuadrado y realizamos la multiplicación de 4 por 5, quedándonos x cuadrada menos 10y más 25 es igual a 20 por y menos 2. Realizamos la multiplicación de 20 por y menos 2 y nos quedará x cuadrada menos 10x más 25 es igual a 20y menos 40. Ahora esta ecuación la igualaremos a 0 pasando 20y y menos 40 hacia la izquierda de la igualdad, quedándonos x cuadrada menos 10x más 25 menos 20y más 40 es igual a 0. Realizamos reducción y orden de términos y nos quedará x cuadrada menos 10x menos 20y más 65 es igual a 0. Por lo tanto, esta parábola que tiene un eje de simetría vertical, un vértice en 5,2 y un foco en 5,7, tiene una ecuación de x cuadrada menos 10x menos 20y más 65 igual a 0. El último caso por realizar será aquel que tiene un vértice en menos 3,3 y un foco en menos 3,6. Comenzaremos graficando estos datos dentro del plano cartesiano, colocando en menos 3, menos 3 el vértice y en menos 3, menos 6 el foco. Trazamos la distancia focal que hay entre estos dos puntos y nos quedará P es igual a 3. Por la forma en la que está ubicado el vértice y el foco y los valores negativos de la distancia focal, identificamos que esta parábola corresponde al cuarto caso antes mencionado. Por lo tanto, utilizaremos las siguientes fórmulas. Antes de continuar, identificaremos dentro de las coordenadas del vértice al valor de la abscisa como h y al valor de la ordenada como k. Ahora trazaremos la distancia focal al lado contrario de donde está ubicado el foco, para poder trazar la directriz. En este caso, quedó ubicada dentro del eje de las X. Y continuamos determinando la ecuación de esta directriz con la fórmula y es igual a k más p, en donde sustituiremos los valores de k y de p, quedándonos y es igual a menos 3 más 3. Realizamos esta operación y nos quedará y es igual a 0, que como podemos observar corresponde a donde hemos localizado anteriormente la directriz. Continuamos determinando la longitud del lado recto de esta parábola con la fórmula LR es igual al valor absoluto de 4 por P. En esta fórmula sustituiremos el valor de P, quedándonos LR es igual a 4 por 3. Realizamos la multiplicación y LR es igual a 12. Con este dato ubicaremos dentro del plano 6 unidades a la derecha del foco y 6 unidades a la izquierda del foco. Ya que trazamos el lado recto y que contamos con los demás elementos necesarios, pasamos pues a trazar la parábola, la cual deberá de tocar los extremos del lado recto y el vértice, quedándonos de esta forma. Por último, determinaremos la ecuación general de esta parábola con la fórmula x menos h al cuadrado es igual a menos 4p por y menos k. Sustituiremos los valores de h, de p y de k y nos quedará x menos 3 al cuadrado es igual a menos 4 por 3
por y menos menos 3. Eliminamos los signos negativos y nos quedará x más 3 al cuadrado es igual a menos 4 por 3 por y más 3. Desarrollamos el binomio x más 3 al cuadrado y realizamos la multiplicación de menos 4 por 3 y nos quedará x cuadrada más 6x más 9 es igual a menos 12 por y más 3. Realizamos la multiplicación de menos 12 por y más 3 y nos quedará x cuadrada más 6x más 9 es igual a menos 12y menos 36. Esta ecuación la igualaremos a 0 pasando el menos 12y y el menos 36 hacia la izquierda de la igualdad y nos quedará x cuadrada más 6x más 9 más 12y más 36 es igual a 0. Por último realizaremos la reducción y orden de términos dentro de la ecuación, quedándonos x cuadrada más 6x más 12y más 45 es igual a 0. Por lo tanto, esta parábola con vértice fuera del origen, ya que está ubicado en menos 3,3 y el foco ubicado en menos 3, menos 6, tiene una ecuación de x cuadrada más 6x más 12y más 45 igual a 0.